arrancar nuestra clase. Bienvenidos a todos a la 10ª semana de clase del curso de Política Exterior Comparada. Me alegra verlos, me alegra saludarlos en esta semana previa a nuestra merecida semana de receso. Espero que todos estén muy bien, que estén bien de salud, bien en los trabajos, bien en la casa, que se estén cuidando porque el COVID todavía existe, que se estén vacunando contra el COVID, etcétera, etcétera. Hoy, como se pueden dar cuenta, vamos a hablar de la política exterior. ¿Qué más me gusta a mí? Es la política exterior de la Unión Europea, pero pues como siempre nuestra clase se va a dividir en algunos momentos. Un primer momento donde vamos a escuchar los análisis de prensa, esas noticias que más les llaman la atención. El que quiera participar ya puede ir levantando la mano. Un segundo momento donde Esteban nos va a colaborar con la relatoría de la sesión de clase de hace 8 días. Y un tercer momento donde yo les voy a hablar primero de la historia de la Unión Europea, qué es la Unión Europea, qué se entiende por la Unión Europea, cómo se constituyó la Unión Europea y luego sí de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Entonces, vamos a arrancar nuestra clase con esos análisis de prensa, esas noticias nacionales o internacionales que más les llamaron la atención y que me imagino que estarán orientadas a todo el tema de los Pandora Papers y de esa caída global que hubo en Facebook, Instagram y WhatsApp y demás cosas que han pasado en el sistema internacional en los últimos. Vamos a abrir un espacio para que recordemos un poco lo que conversamos la semana pasada. Entonces, Esteban, somos todo oídos para ti. Vale, profe, listo. Entonces, en el primer momento hicimos un Kahoot sobre, pues, como tal, como conocimientos de Estados Unidos. Luego empezamos a hablar, pues, sobre la política exterior de Estados Unidos y para hacerlo empezamos a analizar primero la historia de Estados Unidos. Hablamos sobre la guerra de secesión, cómo fue su independencia y demás cosas. Adicional a ello, pues, se llegaban a conclusiones como que tenemos que tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero no como tal debemos arrodillarnos como tal al país. También hablamos sobre lo que tiene que tener los retos de la política exterior de Estados Unidos. Uno de los más importantes que mencionamos es el multilateralismo, que Estados Unidos como que diversifique sus relaciones internacionales, básicamente. También hablamos de cómo está conformado el sistema de Estados Unidos aquí en Colombia, sobre la embajada, que es la embajada de Estados Unidos más grande de Latinoamérica, que está aquí en Colombia, en Bogotá. Eh, También hablamos sobre cómo tal la estructura política de Estados Unidos, sobre el presidente, la vicepresidenta y también al finalizar la clase concluimos que Estados Unidos sigue siendo una potencia a pesar de que China pues tenga tanto crecimiento económico. Ningún país pues aún tiene como tal como la influencia política que tiene Estados Unidos hoy en día. Y ya, profe. Gracias, Esteban, por recordarnos lo que hablamos la semana pasada. Hablamos del hegemón del sistema internacional, del país más poderoso del mundo. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la Unión Europea y quisiera empezar con estas 3 preguntas. Alguien que muy rápidamente me las responda. ¿Cuántos países hacen parte de la Unión Europea? ¿Cuál es la sede de la Unión Europea? Y una pregunta muy importante, ¿Turquía hace parte de la Unión Europea? No sé quién quiera responderlas así muy rapiditamente. Profe, pues yo encontré que la primera son 27 países Muy que bien, conforman la Unión Europea. muy bien, Esteban, gracias. Y en la tercera, la que dice que Turquía hace parte de la Unión Europea, en las lecturas decían que sí, en la primera lectura. En la primera lectura decía que Turquía es parte de la Unión Europea. Profe, yo tengo una pregunta sobre eso. Según tengo entendido, hay una parte que sí se toma como parte de la Unión Europea, pero otra parte es como Ojo, una parte asiática. ojo, ustedes me están confundiendo. Una cosa es ser parte de la Unión Europea y otra cosa es ser parte del continente europeo. ¿No será que más bien las Listo. decían que Turquía tiene la mitad de su territorio en Europa, mas no es parte de la Unión Europea? Camila.
Sí, profe, también iba a decir algo sobre la tercera pregunta y es que en una de las lecturas hablaba sobre que es una discusión pues que se ha dado a lo largo de la historia de la Unión Europea porque pues no saben si incluir a Turquía dentro de la organización o no. Y ya lo vamos a ver por qué, pero es una discusión que lleva más de 20 años en la mesa de la agenda de la Unión Europea, Andrea. Ah, profe, la pregunta que falta, la sede de la Unión Europea queda en Bruselas. Muy bien. ¿Quién más había levantado la mano? Yo, profe, pero ya no respondieron. Listo. ¿Cuántos países forman la Unión Europea? Señores, señoritas, la Unión Europea está conformada por 27 países. Eran 28, pero luego de la salida del Reino Unido del bloque, quedaron 27 países. Como lo dijo Andrea, la sede de la Unión Europea es Bruselas, la capital de Bélgica, y Turquía no hace parte de la Unión Europea. Turquía tiene la mitad de su territorio en continente europeo. Pero aquí necesito que empecemos a distinguir. Una cosa es ser parte de la Unión Europea y otra parte es estar geográficamente ubicado en Europa. No todos los países de Europa hacen parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque pues la Unión Europea tiene unos criterios para definir quiénes hacen o no parte de su territorio, de su bloque supranacional. Pero pues antes de hablar de la política exterior de la Unión Europea, vamos a hablar un poquito sobre qué es la Unión Europea, cómo se constituyó, cuáles son sus prioridades de trabajo y demás. Entonces, la Unión Europea es una comunidad política de derecho internacional constituida como organización internacional que nació para propiciar y acoger la integración y la gobernanza de todos los estados y los pueblos en Europa. Está compuesta por 27 estados europeos y fue establecida como Unión Europea luego de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht el 1 de noviembre de 1993. Con este acto de consolidar o de firmar el Tratado de la Unión Europea en el 93, se unieron las tres comunidades que formaban de una u otra manera lo que se conoce hoy como Unión Europea. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea. Hasta 1993, lo que ustedes conocen hoy como la Unión Europea no se llamaba Unión Europea, se llamaba Comunidad Económica Europea y había nacido producto de los diferentes tratados que se firmaron con la Comunidad Económica del Carbón y el Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Así pues, la Unión Europea busca mantener y aprovechar la paz establecida entre sus Estados miembros después de la Segunda Guerra Mundial, promover la seguridad económica y social de todos sus países, unir a los países europeos en una cooperación práctica, y aquí les empiezo a dar una primera pincelada de lo que es la política exterior de la Unión Europea. La política exterior y de seguridad común de la Unión Europea está fundamentada en un principio básico, en la cooperación internacional para el desarrollo como herramienta de ejecución. Es decir, toda la política exterior de la Unión Europea se basa en los principios de la cooperación internacional para el desarrollo como forma de ejecución. La Unión Europea busca preservar esa identidad europea en un mundo cada vez más globalizado, ese sentimiento de pertenencia a una región que es Europa. Quiere velar por la seguridad de los ciudadanos europeos y promover los valores compartidos por los ciudadanos europeos. ¿Cuáles son esos valores compartidos de los ciudadanos europeos? Los valores compartidos de los ciudadanos europeos son básicamente los siguientes: paz, democracia y respeto a los derechos humanos. Esos son los valores que comparten los ciudadanos europeos y que han hecho de la Unión Europea el ejemplo a seguir para todos los países en materia de integración política y económica internacional. Les voy a contar un poquito la historia de la Unión Europea en 13 momentos. Todo esto empieza como producto también de la
del Plan Marshall de reconstrucción de la Unión Europea que inició en 1945, de reconstrucción de Europa, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que los 6 miembros fundadores de la Unión Europea crean en 1951 la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Los 6 miembros fundadores de la Unión son Francia, Alemania Occidental, Italia y los 3 países del Benelux, Bélgica, Luxemburgo y the Netherlands, los Países Bajos o lo que ustedes conocen hoy como Holanda. Después de eso, en 1957, estos mismos 6 países fundadores de la Comunidad Económica y del Carbón y el Acero firman el Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Ellos se dieron cuenta que eso que iniciaron en 1951, comerciando, comprando y vendiendo entre ellos carbón y acero, podría funcionar como una comunidad económica donde el intercambio de bienes y servicios iba a ser mucho más fluido. Entonces decidieron firmar el Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad Económica Europea para empezar a comerciar, a comprar y vender otros bienes y servicios, no solamente carbón y acero. En 1973 se lleva a cabo la primera ampliación que le dio la entrada a 3 nuevos países. Le dio la entrada al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, le dio la entrada a Suecia y le dio la entrada a... no me acuerdo qué otro país, creo que fue... creo que fue la otra Irlanda. En 1979 se llevan a cabo las primeras elecciones al Parlamento Europeo. La Comunidad Económica Europea dice, bueno, ya estamos comerciando, comprando y vendiendo, pues podemos empezar a tener órganos legislativos que vayan en pro de lo que nosotros queremos. Y así se dan las primeras elecciones y se constituye el Parlamento Europeo. Las elecciones al Parlamento Europeo son cada 4 años, el día 9 de mayo. ¿Por qué el 9 de mayo? Porque el 9 de mayo es el Día de Europa. Ese es el día, así como nosotros celebramos el 20 de julio, el día de nuestra independencia, los europeos celebran el 9 de mayo, el Día de Europa. En 1981 se lleva a cabo la primera ampliación mediterránea, es decir, de aquellos países que están en el sur de Europa y que tienen costas en el mar Mediterráneo. Aquí se dio la inclusión de países como Portugal, Grecia, España, que son países que tienen sus costas en el mar Mediterráneo. En 1992 se constituye el mercado único europeo. Es decir, toda esta evolución que desde 1957 había tenido lugar con la Comunidad Económica Europea se ve cristalizada en 1992 cuando se constituye el mercado único europeo. ¿Qué es el mercado único europeo? Ese mercado en donde todos los países que hasta ese entonces formaban parte de la Unión Europea podían comprar y vender bienes y servicios con arancel cero. Es decir, fue el primer gran tratado de libre comercio que se firmó donde había arancel cero. Ninguno de estos países miembros de la Unión Europea hasta el momento, que eran como 10, 12, iban a pagar aranceles e impuestos para comprar y vender sus bienes y servicios en otros países del bloque. En 1993, esa Comunidad Económica Europea se acaba y se transforma más bien en la Unión Europea. ¿Con qué? Con la firma del Tratado de Maastricht, constitutivo de la Unión Europea. Si ustedes se dan cuenta, estos tratados tienen nombres de ciudades porque fueron los nombres de las ciudades donde se firmaron. En el caso del Tratado de Maastricht, Maastricht es una ciudad en Holanda. El 1 de enero del 2002 hay un hito en la historia de la Unión Europea y es la entrada en circulación del euro, de la moneda única europea. A partir de ese día, todos los países, 12, que hacían parte de la Unión Europea, más Suiza, que no es parte de la Unión Europea porque no le interesa ser parte de la Unión Europea, abolieron sus monedas y se quedaron con el euro, la moneda única europea, que también llevó a la Unión a constituir algo que se llama el Banco Central Europeo. En 2004 se lleva a cabo la segunda gran ampliación de la Unión Europea con la entrada de 15 estados más
con lo que la Unión Europea llegó a 25 Estados miembros. Esta ampliación fue una ampliación hacia lo que se conocía como la antigua cortina de hierro. Aquí entraron países como Eslovenia, como Eslovaquia, como la República Checa, como Croacia, países que eran parte de lo que se conocía como la antigua Unión Soviética. En 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa, que se conoce como la Constitución de la Unión Europea y que tiene, entre otros, la formalización del cargo de canciller de la Unión Europea o alto representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, y la elección, el escogimiento por elección popular del presidente de la Comisión Europea, cuyas elecciones se llevan a cabo, primeras elecciones se llevan a cabo en el año 2014, y pues como último hito, el Reino Unido en el año 2020, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, uno de los miembros más poderosos y que más dinero aportaba al funcionamiento de la Unión Europea, sale de la Unión producto del llamado Brexit. Esto es, en pocas palabras, lo que ha sucedido desde 1951 en la Unión Europea, que este año cumple 60 años de haberse empezado a forjar como bloque supranacional. Estos son los estados que hoy en día hacen parte de la Unión Europea: Portugal, España, Francia, Bélgica, los Países Bajos o lo que todos conocemos como Holanda, Alemania, Italia, Eslovenia, Austria, la República Checa, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Chipre en su parte europea únicamente, e Irlanda. Acá, este paisito que está acá, que se los voy a señalar con un circulito en rojo, este paisito que está acá es Turquía, y este pedacito que está acá, que se los voy a señalar con azulito, este pedacito que está acá únicamente es la parte europea de Turquía. Si se dan cuenta, la parte asiática de Turquía es mucho más que la parte europea de Turquía. La parte europea de Turquía solamente es una partecita muy chiquita luego de cruzar el estrecho del Bósforo Malta también es parte de la Unión Europea. Y estos países, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo, Macedonia del Norte y Albania, están en negociaciones para hacer parte de la Unión Europea. Está el caso de Suiza. Suiza nunca ha querido ser parte de la Unión Europea, igual que Noruega, y pues el caso del Reino Unido, que se salió de la Unión Europea el año pasado. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para ser parte de la Unión Europea? Para ser parte de la Unión Europea, los estados que quieran ser parte de la Unión Europea deben cumplir simultáneamente dos tipos de requisitos: unos requisitos legales y unos requisitos económicos. Los requisitos legales son los siguientes: ese país debe respetar las libertades fundamentales de sus ciudadanos, es decir, debe respetar los derechos humanos, ser un país democrático, tener libertad de asociación, libertad de culto, etcétera, etcétera, etcétera. Y debe cumplir unos requisitos económicos. Primero, tener una economía de mercado, es decir, ser, en pocas palabras, un país capitalista. Y debe tener la capacidad de cumplir con los requisitos de la Unión Europea. ¿Cuáles son esos requisitos? Tener el presupuesto suficiente para el presupuesto suficiente para dos cosas. Uno, para continuar con su proceso de industrialización, y el segundo requisito es poder donar cierta cantidad de dinero a la Unión Europea. La Unión Europea es como un club, en donde para uno estar anualmente tiene que dar una cuota de participación en el club. Esa cuota de participación en el club se mide de acuerdo a la capacidad, a los niveles de crecimiento económico e industrialización que tengan esos países. Así pues, los dos países que hoy en día más dinero donan al sostenimiento de la Unión Europea son Alemania y Francia. Por eso fue tan dura la salida del Reino Unido del bloque
europeo, porque el Reino Unido, antes de Francia, era el segundo país que más donaba dinero a la Unión Europea. Ahora bien, alguien me preguntó antes de empezar y cuando estábamos hablando de las preguntitas estas de inicio, que qué pasa con Turquía. ¿Qué pasa con Turquía? A ver, Turquía lleva más de 20 años diciéndole a la Unión Europea, oigan, déjenme entrar a la Unión Europea. Bueno, y por supuesto de cumplir un requisito mucho más importante, pero que es un requisito que digamos que está inherente al nombre del bloque, y es que el país que quiera ser parte de la Unión Europea esté en Europa, su territorio haga parte del continente europeo. Turquía cumple con ese primer requisito. Permítanme un segundo que sonaron las alarmas acá en mi edificio. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos en la clase. Dejaron de sonar las alarmas. Entonces, como les decía, Turquía lleva 20 años diciéndole a la Unión Europea, venga, yo quiero ser parte de la Unión Europea porque cumplo los requisitos. Uno, una parte de mi territorio, más o menos el 30% del territorio turco, está en Europa. Dos, Turquía se declara a sí mismo una democracia que respeta los derechos humanos y la libertad. Esto pues es debatible. Y tres, Turquía cumple con los requisitos de ser una economía de mercado y tiene el dinero para cumplir. No en vano, Turquía hace parte de algo que se llama los IBEX, que creo que se los conté cuando estábamos hablando de la política exterior colombiana que era. Pero la Unión tiene unos reparos, y no la Unión en su totalidad, sino un país de la Unión, que es Alemania, tiene un reparo en que Turquía haga parte de la Unión Europea. Y es que ese paso euroasiático por el estrecho del Bósforo, una vez Turquía haga parte de la Unión Europea, se va a empezar a ver lleno de ciudadanos de otros países de Asia, sobre todo de Siria, de Líbano, de Irán, de Irak, de estos países que están en guerra, que van a querer entrar a la Unión Europea. Y la Unión Europea no va a estar en capacidad de atender tanta oleada de migrantes asiáticos. Y por otro lado, y es una de las condicionantes más importantes, en el Parlamento Europeo, los miembros del Parlamento Europeo se eligen, el número de miembros o el número de escaños que un país tiene en el Parlamento Europeo se ven definidos por la población que tiene ese país. Resulta que Turquía tiene casi 80 millones de habitantes, es decir, tendría el mismo número de parlamentarios europeos que Alemania, el país más importante de la Unión. Y eso Alemania no lo puede permitir. ¿Por qué? Porque es un tema también de poderío en la región. Entonces, esas son las razones por las cuales Turquía no hace parte de la Unión Europea y la discusión sigue en pie. Además que le han dicho, no, mire, usted no cumple con los requisitos, en Turquía se violan los derechos humanos, en Turquía no hay libertad de prensa, y más con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la razón principal por la cual Turquía no hace parte de la Unión Europea. Hasta aquí estamos claros. ¿Alguna duda, algún comentario? Todo claro. Todo claro, profe. Profe, ¿qué sucede con Escocia y la isla Anguila? Ellos no estaban de acuerdo con salir de la UE, pero básicamente UK tomó la decisión por ellos. Los obligó. Catalina. El Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Bueno, vamos a hablar del Brexit en este momento. Vamos a hacerlo aquí en un cuadrito. Vamos a abrir acá un cuadrito informativo. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se compone básicamente de 4 países: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En Inglaterra ganó el sí y en Irlanda del Norte ganó el sí, es decir, ellos sí querían salir de la Unión Europea.
Pero como lo menciona Catalina, en Escocia y en Gales ganó el no al Brexit. Ellos en este momento están impulsando internamente dentro de sus países referendos constitucionales para salir del Reino Unido, y si gana el sí quiero salir del Reino Unido, iniciar proceso para adherirse a la Unión Europea. Escocia ya ha manifestado que no quiere seguir siendo parte del Reino Unido, que quiere como independizarse de eso, de ser de la Mancomunidad de Naciones Británicas, y que la reina de Inglaterra siga siendo su jefe de Estado, y quiere hacer parte de la Unión Europea. Lo mismo que Irlanda del Norte, que ha dicho que si es necesario, con tal de pertenecer a la Unión Europea, deja de existir como país y se une completamente a Irlanda para formar una única nación irlandesa. Eso es más o menos lo que pasa con estos países que hacen parte del Reino Unido y que a consecuencia del Brexit ya no son miembros de la Unión. ¿Cuáles son las instituciones que toman las decisiones en la Unión Europea? A ver, estas son las 6 instituciones más importantes de la Unión Europea, pero de estas 6, yo quiero hacer un énfasis importante en algo que se llama la tríada de la Unión Europea, y son estas 3 instituciones. La Comisión Europea, que representa los intereses de la Unión Europea en su conjunto, es decir, la Comisión representa los intereses del bloque supranacional, organismo internacional que se llama la Unión Europea, que tiene 27 países y más de 500 millones de habitantes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que la Comisión Europea es como el órgano que representa a la Unión en su conjunto. El Consejo Europeo representa a los 27 países miembros de la Unión Europea, es decir, en el Consejo de Europa tienen asiento los 27 jefes de Estado y de Gobierno que hacen parte de la Unión Europea. Y asimismo, teniendo en cuenta los diferentes temas que haya que tratar en la Unión, se reúnen los ministros de ese ramo. Por ejemplo, hay Consejo Europeo de Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo Europeo de Ministros de Salud, Consejo Europeo de Ministros del Medio Ambiente, Consejo Europeo de Ministros de Defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la Unión Europea, es decir, a los 500 millones de personas que votan anualmente, que votan cada 4 años para elegir a sus representantes. Estas 3 instituciones se conocen como la tríada de la Unión Europea, es decir, como las más importantes de la Unión, las que regulan y las que prácticamente se puede decir que manejan y que toman las decisiones en la Unión. Estas 3 instituciones son adicionales a la tríada de la Unión y coayudan en la administración de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia Europeo protege el imperio de la ley en la Unión Europea, es decir, es aquí donde los ciudadanos europeos pueden denunciar no solo a los estados de la Unión, sino a empresas y a otros ciudadanos que violen las leyes de la Unión Europea en términos de libre comercio, en términos de seguridad y defensa, en términos de turismo, etcétera, etcétera. El Banco Central Europeo es como el Banco de la República de la Unión Europea y es aquel que dirige toda la política monetaria de la Unión luego de la entrada en vigor del euro como moneda única europea. Y el Tribunal de Cuentas Europeo es como la Contraloría General de la Nación que protege los recursos de la Unión. Es decir, el Tribunal de Cuentas Europeo revisa, verifica, valida que no se roben los recursos de la Unión Europea. Dayana, la reina de Inglaterra es una figura y los reyes en todas las monarquías constitucionales europeas como España, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos, son figuras netamente decorativas y de unión nacional. Digamos que los reyes o la reina, en este caso la reina de Inglaterra o el rey de España o el rey de Holanda, no cumplen, no tienen poder político. Ellos lo único que hacen es
ser una figura de unión para su país, una figura representativa. Verónica. Profe, si no estoy mal, yo leí por ahí en alguna noticia que la reina de Inglaterra también era jefa de Estado de Canadá y pues quería saber si sí era así y pues por qué. De Canadá, de Australia, de Jamaica y de una veintena de países que hacen parte de lo que se llama la Mancomunidad de Naciones Británicas o el Commonwealth, aquellos países que en la época de la conquista y la colonia fueron países que fueron colonias de Inglaterra y que después de independizados llegaron a un acuerdo con Inglaterra para que su jefe de Estado siguiera siendo la reina Isabel II. ¿Por qué? Porque pues consideran que ser parte o que el hecho de que la reina sea su jefe de Estado no les genera ningún problema. De hecho, no sé si fue acá, o si fue en esta clase o fue en otra clase, que alguien trajo la noticia de que las Bahamas o Antigua y Barbuda, una isla de estas del Caribe, había votado para que para salirse de la Mancomunidad de Naciones Británicas. Estos países consideran que pues es chévere tener como jefe de Estado a la reina, aunque ella no sea sino una figura representativa en sus países. Ella no tiene ningún poder, ninguna influencia, es decir, la reina no tiene influencia en Canadá y no tiene poder político en Canadá para absolutamente nada, solamente es como una figura representativa para el país. Ahora bien, ¿qué otros entes tiene la Unión Europea y que trabajan por todo lo que busca la Unión Europea? El defensor del pueblo europeo, que es el que verifica que no se violen los derechos humanos en la Unión. El Banco Europeo de Inversiones, que es el que le presta a los Estados miembros de la Unión Europea para generar proyectos de desarrollo en los países de la Unión. El Comité de las Regiones, porque Europa se ha dividido por regiones, depende las zonas geográficas de la Unión para todo este tema de proyectos agrícolas, pesqueros y demás, y el Comité Económico y Social, que es el que vela efectivamente porque los dineros de inversión de la Unión Europea, porque cuando un país va a entrar a la Unión Europea, digamos que la Unión le presta plata para que genere políticas públicas de desarrollo inclusivo en sus países, pues se cumplan estas políticas de desarrollo en estos países nuevos de la Unión. El objetivo de la Unión es que todos los países tengan como un nivel de desarrollo estándar, un nivel de desarrollo donde todos tengan esas mismas posibilidades, y eso es lo que busca el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, que todos los países tengan el mismo nivel, el mismo grado de avance científico, técnico, tecnológico, industrial, político, económico y social, aunque ha sido muy difícil, y sobre todo después de la crisis económica del 2008, cuando el mundo se dio cuenta que Grecia, para poder seguir perteneciendo a la Unión Europea, estaba inflando sus cifras económicas, pues se dieron cuenta que no era tan fácil lograr que todos los países de la Unión tuviesen el mismo grado de crecimiento económico. ¿Qué hace entonces la Unión Europea? La Unión Europea tiene tres grandes políticas: las políticas de innovación, las políticas de seguridad y la dimensión social, de solidaridad, perdón, y la dimensión social de la Unión Europea. En tanto a las políticas de innovación, encontramos tres grandes tipos de políticas. La política de medio ambiente y desarrollo sostenible. Europa es la zona del mundo más comprometida con la lucha del cambio climático y con la protección del medio ambiente, porque Europa se ha dado cuenta que no es autosostenible, es decir, Europa es una zona del mundo que compra todo lo que consume, todos los países europeos lo compran. Europa no es un continente autosostenible en términos agrícolas, en términos energéticos y demás. Entonces, la Unión Europea ha decidido implementar políticas de medio ambiente y desarrollo sostenible, políticas limpias, políticas verdes, que de una u otra manera contribuyan a mitigar el cambio climático. Políticas de innovación tecnológica. Europa es una de las zonas del mundo donde más se le apuesta como política pública conjunta a la innovación y al desarrollo tecnológico, precisamente también por esto, porque como no son autosostenibles, tienen que buscar la manera de solventar sus vidas, y unas políticas de energía limpia. En cuanto a políticas de seguridad, de solidaridad, perdón,
La Unión tiene la ayuda regional y la cohesión. El concepto de cohesión social es muy importante para la Unión Europea, en tanto que buscan que todos los ciudadanos de la Unión, como les decía anteriormente, tengan el mismo grado de desarrollo político, económico y social. Y una política agrícola y pesquera que sea común a todos y que respete el medio ambiente y los mares. Y la dimensión social de la Unión Europea, que está basada en su política en su política exterior y de seguridad común, que está ligada a la cooperación internacional para el desarrollo y de la cual ya les voy a hablar. ¿Quién es quién en la Unión Europea? ¿Quién manda en la Unión Europea? El señor Josep Borrell Fontels es el alto representante de la Unión Europea para la política exterior y de seguridad común. Es decir, este señor es el canciller de la Unión Europea, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, quien ejecuta la política exterior de la Unión Europea. El señor Charles Michel es el presidente del Consejo Europeo, es decir, de todo ese grupo que representa a los países de la Unión Europea, que fue elegido por voto popular, que es elegido por voto popular desde el año 2014. La señora Ursula Gertrude von der Leyen es la persona más poderosa de la Unión Europea, es la presidenta de la Comisión Europea, es decir, sobre los hombros de esta señora recae el destino y las decisiones de 27 países y más de 500 millones de habitantes. Es hoy en día la persona que puede poner en jaque a todos los bloques del mundo, porque si ella no quiere, no se negocian tratados de libre comercio, no se negocian acuerdos de cooperación internacional, no se hace nada en la Unión Europea. El señor David María Sassoli, del Partido Verde Europeo, es el presidente del Parlamento Europeo. La señora Christine Madeleine Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo, es una de las banqueras más prestigiosas del mundo. Antes de ser presidente del Banco Central Europeo y de manejar la política monetaria de la Unión Europea, era presidente del Fondo Monetario Internacional. Y el señor Cohen Lanaerts es el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, él es quien se encarga de que haya justicia para todos y para todas en la Unión Europea. ¿Cuáles son hoy las prioridades de Europa? Europa tiene 10 prioridades en este momento. El primero, crecimiento económico e inversión sostenible para todos sus estados. La creación de un mercado único digital, así como ya hay un mercado único físico, que ese mercado único pase a ser un mercado único digital, que también se puedan hacer las transacciones online. Que la energía que consuman en la Unión Europea sea limpia y resiliente. Que el mercado interior de la Unión Europea, es decir, las condiciones de compra y venta y de operaciones de comercio internacional entre los países de la Unión Europea sea más justo, que todos los países como que ganen por igual, que la unión económica y monetaria sea más profunda y vaya más allá solamente de cierto tipo de bienes y cierto tipo de servicios, que se firme, se pueda negociar y firmar, esto es una deuda pendiente que tiene la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio equilibrado con los Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Europea no se han podido poner de acuerdo, llevan más de 8 años negociando el acuerdo de libre comercio entre ambas partes y no ha sido posible que se llegue a un buen término de este acuerdo de libre comercio. Un espacio de justicia basado en los derechos fundamentales. Cada vez se presentan más casos de violaciones a los derechos humanos en ciertos países de Europa y de la Unión Europea, y la Unión tiene que combatir esto para poder seguir siendo un ejemplo en el sistema internacional de respeto a los derechos humanos. Algo de lo que ya les he hablado cuando traen noticias sobre crisis migratoria, a la Unión Europea le urge una política migratoria del bloque, una política migratoria conjunta que combata toda esa oleada de ciudadanos de otros países que llegan a la Unión en busca de mejores oportunidades. Es indispensable reforzar el papel de la Unión Europea en el escenario internacional. La Unión Europea tiene muchas cosas que ofrecerle al mundo en términos de... La Unión Europea tiene muchas cosas que ofrecerle al mundo en términos de lo que puede ser su liderazgo internacional, entonces tiene que hacerlo efectivamente, y un cambio democrático en las estructuras de la Unión, es decir, que haya más posibilidades de innovación y de elección popular en
en la Cámara, en la Unión Europea, en las instituciones de la Unión Europea. Por ejemplo, que se puedan elegir más los representantes o que el cargo de representante de presidente de la comisión sea elegido por voto popular, que haya más posibilidades o que las elecciones al Parlamento Europeo tengan menos abstinencia de votantes, etcétera, etcétera. Es decir, que haya un poco más de democracia en las instituciones de la Unión Europea como un todo, que sea todo menos burocrático, por decirlo así. Pues ya teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, que es la herramienta con la que la Unión se relaciona con otros estados y con otros sujetos del sistema internacional. Hasta aquí, preguntas, dudas, ¿todo claro? Todo claro. Claro. ¿Qué es la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea? ¿O cómo nació la famosa PESC? Porque nadie dice la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea porque es muy largo. Entonces, todo el mundo ha decidido bautizarla la PESC, Política Exterior y de Seguridad Común. La PESC se instauró en el año 1993 precisamente mediante el Tratado de Maastricht constitutivo de la Unión Europea y tenía el objetivo de preservar la paz, reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional para el desarrollo, consolidar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales entre Europa y los países con los que la Unión Europea tenía relaciones internacionales. En 1999 se crea el cargo de alto representante para la PESC, es decir, el cargo de esta persona que era iba a ser la encargada a partir de 1999 de liderar la política exterior y de seguridad común. Gracias al Tratado de Niza de 2003, pues se introdujeron otros cambios para hacer un poco más estable el proceso de toma de decisiones en materia de política exterior y se crea el Comité Político y de Seguridad para que tome las decisiones de política exterior de la Unión Europea en conjunto con la Comisión Europea y el Consejo de Europa. 4 objetivos básicos tiene la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Primero, mantener la paz y la seguridad mantener la paz entre Europa y sus socios políticos, sus socios económicos, sus socios comerciales, todo tipo de socios. 2, contribuir a reforzar la seguridad internacional. 3, fomentar la cooperación internacional para el desarrollo. Y 4, desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, no solo en Europa, sino también entre sus Estados miembros. Por eso, cuando la Unión Europea negocia y firma acuerdos comerciales con otros países, esos acuerdos comerciales se basan en 3 cosas. 1, en la democracia, es decir, la Unión Europea tiene como norma número 1 no negociar acuerdos de complementariedad comercial o tratados de libre comercio con países que no sean democracias. 2, el respeto a los derechos humanos. Una de las cosas que más le pide a la Unión Europea a sus socios es que sean países que respeten, cumplan y promuevan la protección internacional de los derechos humanos. Y 3, que todo se haga en un marco de cooperación internacional para el desarrollo. Es decir, que asimismo como se compran y se venden bienes y servicios a arancel cero, también se puedan aplicar programas y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que sean efectivos para los estados. Esto fue lo que le permitió, entre otros, a países como Colombia firmar acuerdos de cooperación, tratados de libre comercio con la Unión. Es que Colombia se comprometió a hacer todo eso, a cumplir. Bueno, ya Colombia dice que es un país democrático y pues si lo vemos desde el punto de vista del número de elecciones y de la participación política de ciudadanos, podríamos decir que Colombia sí es una democracia, se comprometió a respetar los derechos humanos y se comprometió a ejecutar planes y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a través de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, APC Colombia. Entonces, ¿cómo son las relaciones internacionales de la Unión Europea? A día de hoy, la actuación de la Unión Europea en el escenario internacional se basa
en los principios que han inspirado su crecimiento, es decir, principios de democracia, de respeto a los derechos humanos, de cooperación internacional para el desarrollo, de paz, de seguridad, etcétera, etcétera. Pues la idea de la Unión, lo que quiere la Unión es seguir estrechando sus relaciones políticas con sus socios estratégicos como Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, India, China, que son considerados los socios estratégicos de la Unión en términos, en temas políticos, económicos y sociales, y pues también liderar programas y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y diálogo político con los países del Mediterráneo, los países de Oriente Medio, Asia, América Latina, Europa Oriental, Asia Central y los Balcanes, a donde también la Unión Europea, en el caso de los Balcanes y Europa Oriental, pretende ampliarse a futuro. Todo esto dice Javier Solana, un ex alto representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión, dice que la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea está relacionada con los valores europeos, el respeto de los derechos humanos, la protección del Estado de Derecho, el cumplimiento de las normas de derecho internacional público y el multilateralismo efectivo. Pero además, la política exterior y de seguridad común tiene una fuerte acción interna, porque mediante la cooperación internacional para el desarrollo entre sus Estados miembros da lugar a más espacios de consenso, a más espacios de compromiso y más espacios de responsabilidad compartida entre ellos. Por eso, por ejemplo, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 es un objetivo común de los 27 países de la Unión Europea. Y los 27 países miembros de la Unión Europea están buscando cumplir hoy en día con los ODS de manera efectiva y responsable entre todos. Y están hoy liderando, de hecho, 10 países de la Unión Europea son los líderes en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. ¿Cómo se hace entonces la política exterior de la Unión Europea? Mediante la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Qué se entiende por cooperación internacional? Pues por cooperación internacional se entiende esa acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social de un país mediante la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimientos, la transferencia de experiencias o de recursos por parte de aquellos países que tienen un igual o mayor nivel de desarrollo y también por parte de organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. La cooperación internacional puede ser de 3 maneras: cooperación norte-sur, cooperación sur-sur y cooperación triangular. La cooperación norte-sur o cooperación vertical es esa cooperación tradicional al desarrollo, donde un país más desarrollado o un país del norte global apoya a un país menos desarrollado o un país del sur global. La cooperación sur-sur es la cooperación horizontal y es la que está de moda en todos los países de América Latina, África subsahariana y el sur de Asia en este momento. Y es donde países con igual grado de desarrollo se apoyan mutuamente para alcanzar programas y proyectos estables de desarrollo. Y la cooperación triangular es aquella que puede involucrar a 2 países del norte o 2 países y un país del sur, o a 2 países del sur y un país del norte para alcanzar algún nivel de desarrollo. Se puede hablar de cooperación en términos de cooperación financiera, cooperación técnica y tecnológica, cooperación académica y cultural y ayuda oficial al desarrollo, entre otros. Y la Unión Europea lo que busca es que mediante todas estas modalidades de cooperación implementar proyectos de cooperación triangular en donde pueda aportar a la construcción de capacidades en sus estados socios menos desarrollados. Si quieren ya saber un poco más y ampliar un poco más la perspectiva de la cooperación internacional para el desarrollo como elemento de diplomacia y de poder blando en relaciones internacionales, los invito a que el otro semestre matriculen la electiva en cooperación internacional que ofrece el programa. ¿Cuáles son hoy entonces los retos de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea? Primero, mejorar sus relaciones en la frontera este, es decir, sus relaciones con Rusia. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, chicos, no son relaciones muy buenas. Siempre hay tensiones políticas, siempre hay tensiones económicas. El tema de Bielorrusia, sobre todo, fue un tema que en los últimos meses causó mucha controversia entre la Unión Europea y Rusia. El tema de Ucrania, los pasos de gas de Rusia a la Unión Europea por Ucrania, es decir, siempre hay como tendencias a que haya controversia entre ambos bloques
entre ambos grandes poderes. Y dentro de 22 días que nos volvamos a reunir para clase después del parcial y veamos la política exterior de Rusia, van a entender por qué Rusia quiere ser siempre ese contrapeso de la Unión Europea. Otro reto es la situación de seguridad en el sur, la migración africana y en el Mediterráneo. Diariamente miles de personas tratan de cruzar el mar Mediterráneo desde África hasta Europa en balsas, en botecitos, para poder migrar a los países de la Unión Europea, arriesgando sus vidas, arriesgando su seguridad, arriesgando muchas cosas. Y esa frontera sur de la Unión Europea es una frontera un poco ingobernable, por decirlo de alguna manera. Entonces, la Unión Europea tiene que tratar de establecer, por supuesto, una política migratoria, como les decía, que responda a todas esas necesidades que hay hoy en el bloque. Diferentes desafíos a la seguridad, como el terrorismo, las migraciones y la ciberseguridad, se convierten entonces hoy en temas vitales para la Unión Europea, en el entendido en que la Unión Europea tiene un espacio de libertad y seguridad común, que es el espacio Schengen, donde más de 20 países de la Unión Europea y otros que no son miembros de la Unión Europea tienen la libre circulación de personas, la libre circulación de capitales y la libre circulación de bienes y servicios. Entonces, que muchas personas puedan ir, puedan pasearse por más de 20 países sin necesitar una visa, solamente con su pasaporte o con su cédula, puede resultar bastante complicado para la Unión. El cambio climático, la Unión Europea, como les dije al principio, es uno de los bloques internacionales más comprometidos con la lucha del cambio climático, que más esfuerzos le mete a la protección del medio ambiente. Esto teniendo en cuenta que la Unión Europea ha entendido que después de 200 años de industrialización en masa de sus países, tienen una responsabilidad internacional de contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático. Ojo, el cambio climático, y creo que lo dije hace algunas clases, el cambio climático no se puede evitar. El cambio climático, ya ahorita lo único que podemos hacer es mitigar sus efectos. La Unión Europea tiene también como uno de sus retos convertirse en un equilibrio de poder exitoso entre la Unión Europea y entre Estados Unidos y China. Es decir, a ver, sabemos hoy que hay dos grandes poderes, dos grandes hegemones en el sistema internacional que se están debatiendo y se están peleando el poderío político, el liderazgo político económico en el sistema internacional. Entonces, creo que lo primero es entender que la Unión Europea puede ser un tercero en discordia, por decirlo así, y que pueda generar un equilibrio de poder, y a eso es a lo que le está apostando también la Unión Europea. Superar el Brexit para la Unión Europea es hoy muy importante, poder superar el Brexit, poder readaptarse y reacomodar sus fichas a esa salida tan traumática de la Unión, del Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte de la Unión. El primer paso para ello es, uno, firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, con el Reino Unido. Dos, tratar de vincular al Reino Unido en el espacio Schengen para que todas estas crisis migratorias y de trabajadores que se están presentando en el Reino Unido y que que tienen en jaque todos los sistemas de gasolina, de gasolinerías y demás en el Reino Unido no se presenten. Y pues tener un diálogo continuo, un diálogo profundo con los Estados Unidos, manejar sus relaciones transatlánticas, que durante los 4 años del periodo del gobierno de Donald Trump se vieron tan perjudicadas que durante esos 4 años pues se fracturaron las relaciones, y que ahora con la llegada de Joe Biden al poder probablemente pues puedan mejorar. Las relaciones entre la Unión Europea y Colombia son diversas, son fluidas. Las relaciones entre la Unión Europea y Colombia son bilaterales en términos como energía, ciencia, tecnología, innovación, educación, cambio climático, posconflicto,
porque la Unión Europea es el principal donante de cooperación internacional para el posconflicto en Colombia. Ya lo dije cuando hablamos de la política exterior colombiana, y es a la Unión Europea le importa más el posconflicto en Colombia que a la propia Colombia. Pero además de eso, Colombia tiene relaciones también con los 27 Estados miembros de la Unión Europea por separado, y también son relaciones dinámicas en términos de cultura, ciencia, innovación, derechos humanos, seguridad y demás. Colombia es socio, Colombia es considerado por la Unión Europea como un socio estratégico en términos de educación, en términos de posconflicto, en términos de desarrollo, y sobre todo la Unión Europea fue, o muchos países de la Unión Europea fueron los padrinos de Colombia para que Colombia ingresara efectivamente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la cual hacen parte muchos estados europeos, que es ese club de buenas prácticas en materia de política pública en diversos temas. ¿Quién es quién en las relaciones entre Colombia y la Unión Europea? La señora Patricia Lombard Cusack es hoy la jefe de la delegación de la Unión Europea en Colombia, la embajadora de la Unión Europea en Colombia, pero no solo para Colombia, sino para Colombia, Ecuador y Perú, porque la sede de la embajada de la Unión Europea para estos tres países se encuentra en Bogotá. Y el señor Felipe García Echeverry es el embajador plenipotenciario de Colombia ante el Reino de Bélgica, ante la OTAN y ante la Unión Europea. Entonces, digamos que estas son las personas que representan tanto a la Unión como a nuestro país en términos de relaciones internacionales y a través de las cuales se ejercen los canales diplomáticos necesarios. Una de las cosas que más se destaca, sobre todo del embajador García Echeverry, en el caso colombiano, es que es un embajador de carrera. Es decir, el señor García Echeverry lleva más de 30 años en el servicio exterior colombiano, hizo el curso de la carrera diplomática y consular, y es una de las personas que más sabe de relaciones internacionales en Colombia en este momento. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, ¿todo claro? Sí, profe. Verónica. Profe, ¿cómo podríamos ver el apoyo que recibe Colombia por parte de la Unión Europea? O sea, ¿cómo un ciudadano común podría notarlo? ¿A qué tipo de apoyo te refieres? No, pues cualquier apoyo que pues, se podría evidenciar más fácilmente. Los dineros que da la Unión Europea para cooperación internacional para el desarrollo los puedes ver reflejados en los diversos informes y en los diversos programas que saca y que son de convocatorias públicas la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional al Desarrollo en Colombia, APC Colombia. APC Colombia es la que recoge todos esos dineros y saca las diferentes convocatorias, y ahí se pueden ver también los resultados. APC Colombia anualmente saca un informe de resultados de lo que ha hecho con los dineros de cooperación internacional, no solo de la Unión Europea, sino de todos nuestros donantes. Además, la misma página de la delegación de la Unión Europea en Colombia siempre muestra los resultados de lo que se hace en términos, no sé, de las becas Erasmus, de los programas de cooperación para el posconflicto y demás. ¿El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur influye como un factor de debilitamiento de poderío para Estados Unidos? No, Catalina, la Unión Europea, la Unión Europea no quiere quitarle el puesto a Estados Unidos como hegemón del sistema internacional. La Unión Europea lo que quiere mostrar es que mediante el soft power, mediante la diplomacia blanda, mediante la cooperación y la paz, se pueden lograr grandes cosas en el sistema internacional. Y la Unión Europea lo que quiere es mantener buenas relaciones bilaterales con todos los países y con todos los bloques comerciales, no generarle a los Estados Unidos un debilitamiento en su poderío. El debilitamiento en el poderío de Estados Unidos lo genera, lo construye el propio Estados Unidos con sus políticas, con su política exterior hegemónica y de tipo vertical, en donde solamente se practica, como lo dice la teoría de juegos, la zanahoria y el garrote. Te premio si te portas bien, te castigo si te portas mal. No, Dayana, Europa no quiere ser el hegemón del sistema internacional. Es más fácil que Rusia logre llegar a tumbarle el puesto de hegemón del sistema internacional a los Estados Unidos que lo haga la Unión Europea. La Unión Europea lo único que quiere es, la Unión Europea después de todo lo que pasó
Después de todo lo que pasaron los Estados Unidos, los estados europeos en la Segunda Guerra Mundial, de toda la muerte, toda la destrucción, la Unión Europea lo que quiere es coexistir pacíficamente con todos los estados y generar relaciones diplomáticas dinámicas con todos los estados. ¿Alguna otra pregunta? Los voy a invitar a que se tomen 2 minutos para que reflexionen sobre estas preguntas. ¿Ustedes creen o cómo creen ustedes que la Unión Europea puede convertirse más en un actor de peso en el sistema internacional? ¿Y qué rol creen, más allá de lo que les he dicho en este momento, qué rol creen que juega o que puede jugar o que jugará la Unión Europea en el posconflicto en Colombia? Tómense 5 minutos para que lo piensen. Yo voy a introducir la charla y después los que quieran participar lo pueden hacer. Bueno, la Unión Europea juega un rol muy importante en el posconflicto en Colombia porque primero muchos de sus países fueron garantes de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Segundo, porque ha destinado más de 5.000 millones de dólares desde el año 2014 para construcción de paz y reconciliación en Colombia mediante procesos y proyectos de cooperación internacional, algunos liderados directamente por la Unión Europea, otros liderados por sus Estados miembros, otros liderados por la Agencia Colombiana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Siempre está ahí con el dedo en el renglón sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz para la Unión Europea y así se lo ha hecho saber al actual gobierno en múltiples ocasiones. El cumplimiento de los acuerdos de paz es impajaritable, por decirlo así. Hay que cumplirlo pese a lo que se diga, a los descontentos y demás. Para la Unión Europea, y la Unión Europea cumple mucho un principio de derecho internacional que es el Pacta Sunt Servanda, que dice que todos los tratados y todos los acuerdos firmados deben ser cumplidos. Entonces para la Unión Europea es vital el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia, así que el rol que juega es un doble rol de financiador y de garante, que pues puede obligar de una u otra manera al Estado colombiano, para no quedar mal ante la comunidad internacional, a cumplir con los acuerdos de paz. ¿Cómo puede hoy la Unión Europea convertirse en un actor de peso en el sistema internacional? Medianamente la Unión Europea ya lo es. Solamente que la Unión Europea, como les dije anteriormente, pues no quiere ser un hegemón en el sistema internacional. Lo que quiere es mantener relaciones de coexistencia pacífica con todos sus socios, tanto políticos como comerciales. Yo creo que la Unión Europea, la mejor manera de seguirse posicionando como un actor de peso es liderando las diferentes reformas que el sistema multilateral internacional requiere. Reformas a la ONU, reformas al Consejo de Seguridad, y seguir fomentando mucho más la creación o la consolidación más bien de regímenes internacionales que promuevan la paz, la seguridad y la cooperación internacional para el desarrollo entre todos los estados. Y por supuesto, el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. No sé quién quiera continuar la reflexión. Adelante, Andrea. Bueno, profe, sumándole a todo lo que has mencionado, yo también creo que la Unión Europea le favorece mucho que ya no haya conflicto en Colombia, ya que Colombia es un territorio con mucho potencial económico y una posición estratégica. Entonces creo que si se acaban los problemas internos, se puede como expandir internacionalmente, se podrían realizar muchos más tratados, muchas más rutas comerciales y unas relaciones mucho más fuertes. Entonces, por eso considero que está como tan interesada en el tema del posconflicto. Completamente de acuerdo contigo, Andrea. A nivel geopolítico, Colombia tiene una importancia, mejor dicho, increíble, y que la Unión Europea sabe que debe y puede aprovechar también, sobre todo en términos de biodiversidad y construcción de políticas para el respaldo, la mitigación del cambio climático. Camila. Buenos días, profe, buenos días a todos. Bueno, yo creo que en cuanto a la primera pregunta,
la Unión Europea debería fortalecer dentro de las políticas exteriores para la seguridad, entre otras cosas, las relaciones en cuanto al cuidado del medio ambiente en países como Colombia, Brasil, Australia, bueno, esos países que se encuentran dentro de la lista de países megadiversos. Eh, en cuanto al rol de la Unión Europea en el posconflicto en Colombia, creo que también fortaleciendo como estas estrategias con los líderes en Colombia en cuanto al posconflicto, también puede ayudar a cuidar el medio ambiente y los ecosistemas colombianos, porque muchas veces todo este problema del narcotráfico y eso afecta también pues a los ecosistemas de nuestro país. Claro que sí, completamente de acuerdo contigo también. La lucha medioambiental puede posicionar a la Unión Europea en todos los aspectos como el único superpoder comprometido realmente con esto, porque Estados Unidos, China dicen, sí, estamos de acuerdo, estamos comprometidos, vamos a hacer, pero nunca hacen. Realmente es Europa quien más ha avanzado en estos temas. Verónica. Bueno, yo quería hablar un poquito de la segunda pregunta, ya que pues el posconflicto, las guerrillas tienen pues una relación directa prácticamente con el narcotráfico y pues esto es un beneficio para la Unión Europea de que pues haya habido cabida para un acuerdo de paz, ya que pues la Unión Europea son el conjunto de países con altas tasas de consumo de drogas y también con altas tasas de muertes debido a sobredosis. Si no estoy mal, en Escocia es un país donde se presentan alrededor de entre 800 y 1000 muertes por sobredosis. Entonces esto va a mejorar, pues obviamente las condiciones de los países europeos, especialmente los países con menores poblaciones y con altas tasas de consumo de drogas. La lucha contra las drogas también es un tema muy importante y pues a raíz de todo lo que está pasando en Escocia, que ustedes lo comentaron también la semana pasada, eh, la Unión tiene muchos temas en los cuales puede liderar para convertirse en un actor de peso o en un global player en el sistema internacional. Paula. Sí, profe, con respecto a la primera pregunta, yo creo que pues puede como ascender a convertirse en un actor con más peso en el sistema internacional. Yo creo que mediando como los conflictos que existen entre países, en la medida en que como usted lo decía, tienen como ese ideal de paz, o sea, no lo hacen de acuerdo a sus intereses, sino que quieren como un sistema más, como más de cooperación, ¿no? Entonces yo creo que podría como adquirir mucho peso en una medida en que se involucre como mediador o como o ayudando en la resolución de conflictos. De hecho, creo que cuando en los acuerdos de paz de Colombia con las FARC hubo un país, la verdad no estoy muy segura si fue Noruega, no sé si me equivoqué, pero tuvo mucho peso en este tema. Entonces, yo creo que en esa medida puede ir adquiriendo más peso y también con respecto a los acuerdos de libre comercio y también, como lo decían mis compañeros, con el tema medioambiental, sobre todo en Colombia, en Brasil y en estos países que son tan biodiversos, en la medida en que ellos, no sé, por ejemplo, creo que ellos tienen un poco más de experiencia en cuanto al desarrollo y en cuanto a esta implementación de los acuerdos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que en la medida en que ellos pudiesen involucrarse un poco más en estos aspectos en los países, por ejemplo, como Colombia o Brasil, yo creo que empezarían a ganar más peso. Sí, fue Noruega quien se posicionó también como garante y como uno de los países que más apoyó el proceso de posconflicto en Colombia. Esteban. Profe, sí, yo quería agregar que, digamos, como la Unión Europea da, pero un momento, profe. Hello. Profe, es que creo que Esteban está teniendo problemas con el micrófono.
Ya, profe, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien. Ah, ok, gracias, profe. Sí, es que estaba como ahí con los problemas ahí. Ya, profe, lo que pasa es que pues yo quería mencionar sobre como tal, el ejemplo que puede dar la Unión Europea fortaleciendo sus políticas migratorias, ¿sí? Porque como bien decías en clase, digamos, es algo que los aqueja y pues esto puede tener como alto impacto como tal en el mundo, ¿sí? Porque digamos, ellos pueden ser como ejemplo de una buena política exterior, migratoria, perdón, que los pueda como beneficiar, ¿sí me entiendes? Y pueda que otros países, digamos como Estados Unidos también, pues es como un país que tiene como bastante como problemas con esto, puede ser como tomar como ejemplo las acciones de la Unión Europea para poder mitigar el impacto de la migración pues de distintos países. Creo que todos han dicho cosas que de una u otra manera la Unión Europea ya está haciendo. No estamos tan alejados del análisis político de lo que está haciendo la Unión Europea. Cambio climático, medio ambiente, objetivos de desarrollo sostenible, construcción de paz, diplomacia, cooperación internacional para el desarrollo. Todos esos elementos van a lograr que la Unión Europea sea un actor de peso en el sistema y que juegue un rol importante en el equilibrio de poder en medio de todas estas crisis políticas, comerciales, militares entre Estados Unidos y sus dos grandes rivales en el sistema, Rusia y China. Chicos, yo les agradezco un montón por haber participado hoy en clase, por la asistencia, por las reflexiones. Los invito a que entren a este módulo, al módulo de esta semana en el campus virtual y realicen individual o en parejas, como quieran, la asignación de esta semana, que es un videíto de 5 minutos donde deben responder 2 preguntas sobre la Unión Europea. Ya los he leído, ya he leído cómo escriben, cómo argumentan. Ahora quiero escucharlos hablar y argumentar pues de manera más fluida. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de 15 días a las 9 de la mañana para realizar el segundo parcial. En el segundo parcial entra lo que es política exterior colombiana, latinoamericana, norteamericana y europea. En el campus virtual tienen las presentaciones, las grabaciones, las lecturas, lo que necesitan para estudiar y para sacar buena nota. Nosotros nos vemos dentro de 15 días. Yo les deseo un feliz receso, que descansen un montón, que vean mucho Netflix, muchas películas y que estudien muchísimo. Muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días. Feliz receso para todos. Bueno, Luego, profe, profe, muchísimas gracias. gracias. Gracias, profe. Hasta Claro, luego, que tengas buenas vacaciones. igual. Gracias, profe.